Ahora llegó el momento de hablar de la representación de palabras. Hasta ahora nosotros veníamos hablando de el concepto de token, de cómo podemos separar una palabra o una frase en tokens. Este es un modelo, ¿sí? O una herramienta de OpenAI que lo que hace es usar un tokenizador o un separador de palabras en token. Si nosotros ingresamos un texto en este campo, lo podemos separar en el concepto de tokens. Para que vean lo que es un token y que no siempre es una palabra, debajo estamos teniendo el resultado. Cada colorcito es un token distinto, ¿sí? Ahí podemos ver que se va haciendo token por palabras, por signos de puntuación, por mayúsculas, ¿sí? Y si le pasamos algún texto en español, voy a tratar de buscar, por ejemplo, en la Wikipedia. Voy a agarrar un texto de los que está acá, cualquiera, y se los voy a pasar para que lo tokenice. Fíjense en cómo en el idioma también cambia la forma en la que arman los tokens. Los signos, can, sí, on, de cómo se va separando en token. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay terminaciones o inicios de palabras que según el idioma se pueden usar como prefijos o sufijos. Yo puedo decir, por ejemplo, intensamente, y fíjense que es una palabra que me la está separando en distintos términos, ¿sí? Todo esto, ¿de qué va a depender? De el modelo de tokenizado que usemos, en qué idioma está hecho y cómo estamos usándolo. El concepto de token no siempre va a ser de un token, una palabra, ¿sí? Aproximadamente, usando estos modelos en inglés, donde la relación entre token y palabra es de 3/4, es decir, cada 100 tokens tenemos aproximadamente 75 palabras. Esto va a variar según el idioma. Volvamos a la presentación. Ya estuvimos viendo qué es una red recurrente, las distintas arquitecturas, los distintos intentos y modificaciones que fueron teniendo estas redes recurrentes para poder trabajar con secuencias cada vez más largas, porque tienen un problemita de memoria las redes recurrentes cuando a medida que vamos avanzando y tratando de procesar una secuencia más grande en el tiempo, empezamos a olvidar lo que habíamos visto al principio, por una cuestión matemática de cómo se va dando el cálculo, ¿sí? Pero por ahora no habíamos hablado nunca de cómo íbamos a trabajar con estos tokens o cómo íbamos a representar estas palabras. Entonces vamos a hablar puntualmente de esto y eso nos va a servir como entrada al tema de Transformers, que es la tecnología que hoy se está usando con ChatGPT y los demás modelos. Entonces, representación de palabras. Los modelos de procesamiento del lenguaje natural y los modelos computacionales no entienden las palabras como palabras en sí, con lo cual tenemos que convertirlas o codificarlas de alguna manera, ¿sí? Que las máquinas la puedan entender. Tenemos que tratar de llevarlo a algo que sea cuantificable, que sea numérico. ¿Para qué? Para poder hacer todos los cálculos que veníamos charlando, ¿sí? Entonces, lo complejo y el problema que tenemos con el Natural Language Processing es cómo codificamos, identificamos cada una de las palabras y después también cómo codificamos, identificamos la semántica de esa palabra, ¿sí? Cómo la gramática en esa frase, qué es lo que quiere decir esa frase. Ese es el problema principal con el Natural Language Processing. Supongamos que tenemos este encuentro
esta frase, esta sentencia, que es el encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil. Y lo que yo pretendo es que una red neuronal me identifique las entidades en esta oración. En este caso tenemos un tamaño de entrada. En este caso tenemos un tamaño de entrada de 9. ¿Por qué 9? Porque tenemos 9 tokens o 9 palabras. Recuerden que por simplificación vamos a hablar de tokens equivalente a palabras, pero ya vimos de que no es tan así. Entonces cada una de estos tokens o de estas palabras las vamos a codificar, ¿sí? Y la vamos a representar con la posición que ocupan dentro de la sentencia. Y va a ser un instante de tiempo, con lo cual esta es una secuencia que está compuesta por cada uno de estos tokens, y según como están representados en la secuencia, tenemos x1, x2, x3 hasta x9. Si yo tuviera que armar un modelo de lenguaje, tengo que partir de un vocabulario, ¿sí? ¿Cuántas palabras será capaz de entender mi vocabulario, mi modelo? Entonces tengo que especificarlo, tengo que tener codificado dentro de este modelo todas las palabras que pueda entender. Vamos a suponer que tenemos un modelo de lenguaje que arranca con la letra a la cual le vamos a poner un código que va a ser el 1, porque es la primera ordenada alfabéticamente. Y dentro vamos a ir teniendo distintas palabras del vocabulario, y a cada una le va a corresponder la posición dentro del vocabulario ordenada alfabéticamente, hasta llegar a la última palabra en español en el diccionario, que es susón. Entonces, supongamos que tenemos un vocabulario de 10.000 palabras. Cada una de estas palabras la vamos a representar de la siguiente manera. La palabra el la vamos a representar como un vector que va a tener 10.000 ceros y un único 1 en la posición 1003, que es la que le corresponde dentro del vocabulario a la palabra el. Y lo mismo vamos a ir haciendo con el resto de las palabras. De esta manera ya tenemos representado de una manera vectorial, con un único valor y en forma unívoca, cada una de las palabras según su posicionamiento dentro del vocabulario. Una gran sucesión de ceros y un único 1 en la posición correspondiente a su posición dentro del vocabulario. A este tipo de codificación la van a ver denominada one hot. ¿Por qué? Porque de un solo instante, ¿sí? De una sola vista, podemos saber cuál es la palabra, porque es el único valor que tiene distinto en esa posición. Es decir, nuestra codificación va a ser capaz de entender y de codificar 10.000 palabras a través de vectores de 10.000 posiciones, colocando un 1 en la posición correspondiente a esa palabra dentro del vocabulario. ¿Qué sucede si hay alguna palabra que no está dentro del vocabulario? Bueno, para eso vamos a generar una nueva palabra o una palabra especial que va a ser UNK, ¿sí? UNK, dentro del diccionario, que va a ser para todas aquellas palabras que no estén incluidas o no formen parte de mi vocabulario. Entonces, de esta manera, si algo no está dentro del vocabulario, podemos nosotros representarlo a través de esta palabra. Entonces, vamos a tener un vocabulario que va a estar compuesto por 10.000 palabras de la A a la Z y algunas palabras especiales, pero siempre vamos a estar hablando a nivel token, a nivel palabras, ¿sí? Es decir, nuestro vocabulario va a ser de 10.000 posiciones, y en este caso, si nosotros hablamos de esta palabra especial para los no conocidos, podemos hablar de 10.001, y si le agregamos otra palabra que sea para identificar a partir de este momento se terminó la sentencia, end of sentence, ¿sí? O EOS, sería otra palabra, entonces ya tendríamos 10.002, ¿sí? Entonces yo puedo ir agregando distintas palabras especiales que me ayuden en el análisis.
Entonces, usando la codificación one-hot, nosotros podemos generar este tipo de codificaciones, donde tengo la palabra hombre, mujer, rey, reina, manzana, naranja, y cada una va a tener su representación one-hot. Cada uno va a ser un vector único que va a representar a esa posición. Pero seguimos teniendo un problema con este tipo de codificaciones. Que si yo tengo que operar este tipo de codificaciones, va a tener mayor importancia la última palabra del diccionario porque tiene un valor más alto que la primera, que es la letra A. ¿Por qué? Porque numéricamente la A tiene un 1 y su son tenía el 10.000. Con lo cual 10.000 es más grande que 1. Y si yo quiero operar con estas cosas, no va a tener el mismo resultado o el mismo significado una palabra de la otra. Y por más que use la codificación one-hot, donde ya lo tengo cuantificado y tengo un criterio unificado de cómo lo voy a codificar, me estaría pasando algo similar. Pero de esta manera, con la codificación one-hot, yo puedo establecer cierta capacidad de hacer un análisis, de por ejemplo tener la frase, quiero un vaso de jugo de, y completarla, ¿sí? Con alguna palabra, manzana. O quiero un vaso de jugo de naranja, ¿sí? Puedo ir estudiando las probabilidades que voy teniendo en esta secuencia o hacer algún modelo secuencial que me autocomplete de esta manera y poder representarlo numéricamente con estos vectores one-hot. Pero como esto no era suficiente, porque como les decía recién, esa representación no guarda el sentido de la palabra y la forma de operar que puedo llegar a tener con esas palabras, surgió lo que nosotros vamos a denominar word embedding o la representación word embedding. En castellano, incrustación de palabras. ¿Qué es el word embedding? Bueno, supongamos que tenemos estas codificaciones one-hot para hombre, mujer, rey, reina, manzana y naranja. Y lo que vamos a hacer es estudiar características o significados puntuales de estas palabras. Supongamos el caso de el género, ¿sí? Donde vamos a poner valores entre 1 y -1, donde si es hombre o masculino va a ser -1 y si es femenino le ponemos un 1. En el caso del rey tiene un 0,95, también muy próximo a 1, la reina 0,97. El caso de manzana y naranja, si lo tengo que hablar en función del género, lo podría dejar un poco más neutro, entonces lo podemos poner más por el medio con algún valor neutro, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? A través de una dimensión o una característica, estoy colocando una representación o un valor que va a ir de -1 a 1, pasando por el 0, según sea masculino o femenino. De esta manera, voy a ver que hombre y rey van a estar por esta zona de la recta, que reina y mujer van a estar más cerca del 1, y que en cambio naranja y manzana, por no tener una diferenciación en cuanto a género, van a estar más cerca del 0. Si yo hiciera esto mismo con otras características, como por ejemplo, si pertenece a la realeza o no, un hombre o una mujer puede o no puede pertenecer a la realeza, entonces vamos a dejarle un valor neutral. El rey y la reina sí, entonces le vamos a poner un valor más cerca de 1. Y la manzana y la naranja, la verdad que no tiene nada que ver con la realeza, le vamos a dejar esos valores. Acá estoy haciendo exactamente lo mismo. Si yo tengo esto representado en una recta, voy a obtener valores que van del 0 a 1. Esto me va a indicar qué tan cerca están al concepto de realeza. Por lo tanto, rey y reina van a estar por este lado
y el resto de los valores van a estar un poco más alejados. Esto mismo lo puedo hacer, por ejemplo, por la edad. ¿Sí? Podemos hacer que hombre y mujer es más bien genérico, con lo cual no tengo un concepto de edad, pero rey y reina por lo general terminan siendo personas adultas, con lo cual le voy a poner valores 0,7 y 0,69. ¿Sí? Y manzana y naranja tienen una vida corta, con lo cual la edad no va a ser un número muy grande. Puedo tener otra característica que yo quiera evaluar, que sea si es comida o no, con lo cual hombre, mujer, rey y reina, salvo que seamos caníbales, no nos deberíamos comer entre nosotros, con lo cual no serían comestibles, pero naranja y manzana sí tendrían un valor mucho más alto. De esta manera yo voy evaluando distintas características de cada una de estas palabras y asignándole o cuantificándolas con algunos valores. Yo puedo hacer esto por un montón de características: tamaño, costo, si es verbo, adjetivo, tener un montón de dimensiones o características de estudio de cada una de estas palabras. Puntualmente, hay un embedding que se hizo muy famoso, que es el word to vec, ¿sí? Palabra a vector, word 2 vec, que trabajaba con 300 características y a cada palabra, durante el entrenamiento, le fue asignando estos valores internamente. Es decir, voy a tener una matriz cuadrada de 300 por 10.000. ¿Por qué 10.000? Porque es cada una de las palabras de mi vocabulario. Entonces, si yo junto esos 300 valores correspondientes a cada característica, lo que voy a obtener es un embedding, ¿sí? Es un embedding de la palabra hombre. Voy a tener codificado a través de un vector de 300 posiciones, cuantificado de manera distinta. Ya no es un one and hot, sino que tiene un cierto significado según cada una de estas dimensiones. Lo mismo me va a pasar con hombre y lo mismo me va a pasar con mujer. Y si yo observo, voy a ver que voy a tener de los 300 valores, algunos valores que van a ser próximos y otros que van a ser totalmente opuestos. Entonces yo sé, por ejemplo, que en la dimensión género, hombre y mujer son conceptos opuestos. Porque uno tiene un valor -1 y el otro tiene un valor 1. ¿Sí? Y esto nos va a servir más adelante para poder identificar y trabajar con estas palabras. Entonces, esta matriz que yo voy a obtener, la vamos a llamar matriz E de embedding, va a tener el contenido de las 10.000 palabras de nuestro vocabulario atravesado por un estudio sistemático de estas 300 características. Dentro de esta representación, ya no solamente voy a obtener el código de una palabra, sino una pequeña idea o concepto de qué representa cada una de estas palabras. Entonces, de esta manera, yo cuando decía quiero un vaso de jugo de manzana o de naranja, voy a ver que a este nivel tengo palabras que comparten ciertos valores, ciertas similitudes entre sí. Tanto naranja como manzana son comestibles, son bebibles, tienen ciertas características. Entonces, de esa manera, buscando en el word embedding, puedo saber qué palabra está más relacionada con jugo, ¿sí? Que puede ser tanto manzana como naranja. ¿Por qué? Porque tienen características en común. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora un poquito más adelante. Ustedes se preguntarán, bueno, pero para armar un word embedding, yo tengo que elegir cuáles son esas características que voy a estudiar, los valores que le voy a dar van a ser genéricos, se van a poner automáticos. Bueno, para hacer un word embedding, lo que usamos es una red neuronal. Una red neuronal que va a funcionar de la siguiente manera. Le voy a dar de entrada esa codificación one hot por cada una de las palabras. Lo vamos a introducir en una red neuronal
de 10.000 unidades de entrada, con lo cual le estoy introduciendo esos ceros y 1 que tiene esa codificación. Y de salida voy a obtener un vector denso de 300 posiciones, donde cada una de esas posiciones va a ser una de estas características. Por lo tanto, voy a obtener un vector de esta forma con 300 posiciones y distintos valores, ¿sí? Con lo cual, no es que yo le voy a indicar cuáles son los valores que me tiene que dar, sino que la red es la que va a aprender a obtener esos valores. ¿Y cómo va a obtener esos valores? Siendo entrenada con un corpus, ¿sí?, muy grande de texto. Se va a tomar un montón de texto de un idioma predeterminado, ¿sí?, o de una temática predeterminada, y se la va a pasar a través de esta red. Esta red lo que va a terminar de aprender es cómo se van relacionando las palabras entre sí, y en base a eso me va a generar este vector codificado de salida. El resumen es como si comprimimos esa codificación one hot en un vector más denso, ¿sí?, más chiquito, que a la vez tiene mucho más significado. Para este tipo de estudios y para este tipo de características, lo que se hace en realidad, ¿sí?, nosotros vamos a ver que tenemos, por ahora yo les fui mostrando características y las nombré de alguna manera con alguna palabra que sea representativa a nivel humano. Pero la idea es que se va generando un espacio vectorial, ¿sí?, de n dimensiones, en este caso 300 dimensiones, en las cuales se van haciendo cálculos y se van posicionando las palabras. Y no siempre esas dimensiones van a tener alguna característica o alguna palabra humana. Simplemente, si yo hago un semiplano de ese espacio vectorial, ese semiplano va a representar algunas dimensiones que tienen características comunes, pero esas características no siempre van a tener un concepto humano al cual representar, ¿sí? Algunos casos son de fácil detección, con lo cual se puede llegar a entender, pero la mayoría de las veces vamos a ver dimensiones o características que no sabemos a qué se refieren, simplemente son palabras que están relacionadas por algún concepto en sí. ¿De dónde surge esa dimensionalidad y cómo se van acercando las palabras entre sí? Del estudio de un corpus muy, muy grande. ¿Qué quiero decir con esto de las palabras acercándose entre sí? A nivel humano es muy difícil entender algo más allá de 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, para poder hacer este tipo de estudio y tomar estos subespacios, existen algoritmos como el TSNE, o distribución T estocástica de estos embeddings. Este tipo de algoritmo lo que hace es llevar la representación multidimensional a algo que nosotros podamos trabajar con una menor cantidad de dimensiones y poder mantener esa separación entre las palabras, ¿sí?, en base a esa menor cantidad de dimensiones. Un ejemplo: si yo tomara esa nube de palabras o ese espacio vectorial, ahora les voy a mostrar una página donde se puede llegar a ver esto, yo podría llegar a ver que tengo estos conceptos muy cerca: hombre, mujer, rey y reina, pero que en otro lugar, en ese mismo plano de ese espacio vectorial, tengo gato, perro y canario. Nosotros como humanos sabemos por qué están agrupados, porque hombre, mujer, rey y reina están relacionados y el otro son animales, ¿sí?, incluso animales domésticos. Podríamos llegar a ver otras palabras como 1, 3, 8 y 6. Nosotros como humanos sabemos que esas palabras están agrupadas porque son números, pero tienen alguna característica común. No las sabemos identificar el por qué, pero están agrupadas. Lo mismo que naranja, manzana y pera. Entonces, nosotros podemos llevar este espacio de 300 dimensiones a un plano donde lo podamos ver en 2 dimensiones y hacer un estudio de qué palabras están más cerca que otras, y esa cercanía entre palabras nos da una idea de relación entre palabras.
un espacio vectorial de un word embedding, puntualmente es el espacio vectorial del word embedding word2vec. Este es un proyector de espacios. Ahí van a ver girando el mapa de las 10.000 palabras, en este caso en 200 dimensiones, nada más que está llevado a una representación 3D, donde cada una de estas palabras o de estos circulitos que tenemos acá es una palabra en sí. ¿Sí? Incluso podemos cambiar el método de representación. Acá está el que yo les había nombrado. Que cuando cambiamos de método esto va a tardar en hacer la representación un poquito. Pero para que se den una idea de cómo se arma esta distribución. Ahí lo que está haciendo es tomar estas 200 dimensiones y mediante un proceso de cálculo iterativo, de una distribución estocástica de esos puntos, está tratando de llevar todo eso a un plano. Que vamos a poder llevarlo a un plano 3D o a un plano 2D. ¿Sí? Está tratando de agrupar esas 200 dimensiones en distintos grupos. Y ahí sí vamos a ver que tenemos palabras unas más cerca de la otra, trabajándolo con este tipo de distribución. La diferencia con esta forma de gráfico es que acá tenemos la nube de puntos, donde por ejemplo voy a buscar dog, ¿sí? Y ahí vemos que tenemos la palabra dog y está cerca su palabra dogs en plural. Y más abajo hay una palabra que se llama dogma, pero está un poquito más atrás. Y acá vemos la relación de esas palabras. Y si yo quisiera, podría hacer esto, obviar todas las palabras y dejar solamente las palabras que están relacionadas entre sí. O podría buscar la palabra Apple. Vamos a mostrar todas las palabras. ¿Sí? Y ahí vemos en este vector qué palabras están relacionadas entre sí. Si dejo solamente las que están relacionadas, vemos que en alguna dimensión estas palabras están muy cerca de estas. No sabemos cuáles son, pero sabemos que Apple está muy cerca de logo, está muy cerca de mouse, está muy cerca de Steve. Que en otra dimensión no está tan cerca, pero está relacionada con Motorola. ¿Sí? Entonces podemos ver a través de las distintas dimensiones qué palabras están mucho más cerca. No vemos los planos y los cortes en esta representación, pero sí estamos viendo el tema de las relaciones y qué palabra está más relacionada con cuál. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo ir estudiando, o los modelos pueden ir estudiando qué palabras están relacionadas con cuál, según una cantidad de dimensiones. Bueno, ahí me están diciendo que no se entendió el tema de dimensiones. Cada una de esas 300 características es una dimensión, es un plano en sí. Cuando yo empiezo a sumar varios planos entre sí, empiezo a generar ese espacio vectorial, que ese espacio vectorial ya es multidimensional. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos con este tipo de algoritmo es llevar ese espacio multidimensional a algo 2D o algo 3D. ¿Para qué? Para que nosotros como humanos podamos ver una representación un poquito más estable, ¿sí? Y que sea más fácil de entender. Lo que les mostré es una herramienta que toma esa nube de ese espacio vectorial, que lo estamos viendo en 3D como nube, pero en realidad es la concatenación de muchos espacios vectoriales entre sí, ¿sí? De muchas dimensiones, llevado a 3D o a 2D.
Entonces, ¿cómo voy a usar estos word embedding? ¿O qué gano con estos word embedding usándolos en nuestras arquitecturas de red? Voy a ganar la siguiente ventaja. Suponiendo el caso de reconocimiento de entidades, donde yo tenga esta frase, Daniel Hernández es agricultor de naranjas, si yo quisiera sacar una predicción de esto, una entidad sería Daniel Hernández, con lo cual la salida va a ser un 1 para Daniel y para Hernández y el resto va a estar en 0 porque no representan una entidad. No es un país, una persona o un lugar. Ahora, ¿qué ventaja tengo de meter todo esto y trabajarlo con word embeddings? Que si yo tengo esta otra frase, Tomás Alonso es agricultor de manzanas, yo puedo darme cuenta de que naranjas y manzanas están relacionadas dentro del embedding, con lo cual son sinónimos y forman parte de la misma semántica, ¿sí?, dentro de este estudio gramatical de la frase. Con lo cual, si se me cambia esa palabra, puedo aplicar la misma metodología de identificación. Entonces, Tomás Alonso, Tomás va a ser una entidad, Alonso va a ser una entidad, por más que me haya cambiado la frase. Incluso, si me cambia el oficio, en vez de ser agricultor, me dice granjero, ¿sí?, yo puedo saber que el agricultor y el granjero están relacionados entre sí, con lo cual esta forma gramatical de responder también me puede servir. Entonces, usando word embeddings, no solamente estoy codificando cada palabra, sino que ya tengo un juego de poder trabajar con qué palabras están relacionadas con cuál. Y entender un poquito más el contexto y el significado semántico de cada una de las palabras. ¿Cómo obtuve este word embedding? Como les decía, entrenando a través de una red neuronal de 10.000 posiciones de entrada con 300 posiciones de salida, un gran corpus de datos. ¿Qué es un gran corpus de datos? Estamos hablando de 1.000 millones o 100.000 millones de palabras sin etiquetar, sin necesidad de hacer esta etiqueta de esta palabra es tal cosa, ¿sí?, sino que yo le voy pasando esa cantidad de información y la red es la encargada de ir interpretando estas dimensionalidades dentro de ese corpus. Esto implica que el entrenamiento va a ser muy grande y que va a ser muy costoso y que necesito mucha cantidad de datos. Pero nosotros podemos hacer uso de el concepto de transferencia de conocimiento y agarrar un embedding que ya está preentrenado y pasarle unas 100.000 palabras, ¿sí?, y agregarle ese conocimiento extra. Y poder preentrenarlo para que haga puntualmente esto de reconocer entidades. Entonces yo puedo agarrar un embedding que ya alguien entrenó y usarlo como parte de la codificación de un modelo que me detecte entidades. Entonces yo lo voy a entrenar para que detecte entidades, no para que detecte la semántica de las palabras, porque de eso se va a encargar el embedding.